Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no cree en Él no experimentará esa vida, sino que está bajo el peso de la ira de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por medio de estos pecados, por medio de este Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Reconocemos en nuestra vida, pues, que cometemos errores, que tenemos muchos pecados, que tenemos muchas imperfecciones. Pero lo más importante es ese propósito que hay en nuestro corazón de seguir a Dios. En nuestro corazón hay una semilla de salvación y una semilla de amor y una semilla de transformación y de renacimiento y de busca del Señor. Todos los seres humanos la tenemos, así sean de otras religiones o espiritualidades. Hay algo dentro de nuestro corazón que nos llama a buscar a la presencia del Señor, de buscar ser mejor persona, de ser una persona buena. Pero esto no solo es suficiente, nos falta para encontrar la plenitud y encontrar la presencia del Señor y encontrar eso maravilloso que quiere darnos el Señor. Y es muy importante entender de que lo que habla Jesús no era como lo que hablaban los profetas o aún Juan el Bautista, que desde su observancia, desde sus dones, desde su experimentación personal podían llegar a un estado alterado de conciencia, un estado místico, un estado espiritual, donde podían conocer, tener ese conocimiento, tener esa manifestación, poder tener ese contacto con Dios, con el Padre. En el cambio el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, Él viene desde lo alto, lo que Dios, el Padre, le ha revelado, lo que el Padre le ha dado a Él para que lo dé, para que todos creyendo en Él se salven y tengan vida eterna y conozcan la verdad. Pero aquí Juan, en este análisis que hace, que estamos leyendo hoy el Evangelio según San Juan, versículo del 3, capítulo 3, versículo del 31 al 36, donde él hace una reflexión, porque en el momento en que él está escribiendo están pasando cosas muy difíciles y son tiempos muy difíciles donde no quieren aceptar a Jesús y no quieren abrir su corazón a recibirlo, cosa que es muy particular en lo que estamos viviendo en la actualidad, con la pandemia, con persecuciones, con crisis económica, con crisis espiritual, crisis laboral, crisis sentimental, familiar. Estamos en muchas crisis más crisis, y eso nos hunde, y eso hace de que así conozcamos del mensaje de Jesús, no lo queramos asumir, no lo queramos recibir, no lo queramos implementar en nuestro diario vivir. Por eso habla de que las cosas de la tierra son un lenguaje muy diferente a las cosas espirituales. Es muy diferente que Jesús haya venido a traernos la palabra del Señor, a traernos esa revelación, quién es Él y cómo Él, a través de su sacrificio, su vida, sus enseñanzas, nos abre la oportunidad al reino de los cielos, nos abre la oportunidad de llegar a la presencia de Dios, de alzarnos, de levantarnos,
Acuérdense que levantar es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan, que es integral, que es todo nuestro ser se levanta para la gloria del Señor, para un bien mayor, para un aprendizaje especial, para vivir un poco esa experiencia del reino de los cielos aquí en la tierra, así como los apóstoles, como Pablo, Pedro, lo vivieron. Así nosotros nos sentimos ese llamado a lo espiritual, pero ese llamado a lo espiritual a veces es tajado, es cortado, es atajado por las cosas de la carne, las cosas de la tierra, los afanes de cada día, de las pandemias, de la preocupación, de la angustia, las crisis existenciales, materiales en todas nuestras áreas. ¿Por qué? Porque todo lo volvemos conductual, a la conducta, a lo que nos está sucediendo. Si me va bien en lo económico, si me va bien en lo laboral, si me va bien en lo sentimental, si me va bien en salud, sí estoy bien con Dios y quiero profundizar y le doy gracias a Dios y estoy chévere y me siento bacaneado y me siento súper bien. Pero si no, si hay algún momento, alguna crisis que estamos afrontando, queremos botar todo, queremos no saber y no recibir a Dios porque estamos enfrascados en esa situación, en esa tristeza, en esa angustia, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa pena, y no nos permite trascender y ver que Dios en todo tiene un propósito. Y a pesar de esos momentos difíciles, Dios tiene una noticia para darnos, que es su revelación, es su amor hacia nosotros, es decirnos que después de esto vienen bendiciones, que esto no es el fin de todo y que no vamos a seguir por siempre viviendo este tipo de circunstancias. El evangelista dice, y nadie acepta su testimonio. El testimonio no es simplemente la predicación, no es simplemente lo que Jesús predicaba, sino lo que Jesús hizo, y reconocerlo como Señor y Salvador, y que es el único que nos puede liberar de tantas cosas materiales y espirituales. Pero a veces caemos en esas cosas del mundo donde el negativismo, los afanes, las angustias, lo material, pues nos quitan ese lucero, esa luz, esa esperanza, y que se va terminando convirtiendo en una seguridad, en una certeza. Esa es la fe. La fe en Juan es la certeza de que Jesús es el Señor, el Mesías, que vino a darnos vida y vida en abundancia, que vino del reino de los cielos para encarnarse y a través de su sacrificio darnos la salvación. Entonces son muchos conceptos y son muchas revelaciones impactantes, importantes, fundamentales para nuestra vida. La revelación más fundamental, porque es la que nos va a permitir tener esa llave para abrir las puertas del reino de los cielos. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad. Cuando no aceptamos, como dice la palabra que estamos leyendo, la palabra de Dios, la verdad que es el testimonio de Jesucristo, estamos falseando la realidad. Entonces no estamos yendo acorde con lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios es el mismo que habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu, le ha transmitido plenamente su espíritu. ¿A quién? A Jesús. El Padre le ha transmitido plenamente, o sea, todo el poder está en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dio. Los profetas o Juan el Bautista o los que vinieron antes de él tenían una fracción del Espíritu de Dios. Podían entender, comprender, llegar a un estado de poder escudriñar algo, rasguñar algo, el pensamiento de Dios, de la eternidad. Pero el Hijo no, el Hijo viene con plenitud, viene con todo el poder, la gloria y la unción del Espíritu Santo para abrir los caminos y para dar la salvación. Nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. Debemos de pedir esa parte del Espíritu Santo como lo tenían los profetas, para que nosotros podamos ver la realidad,
ver no solo la punta de la nariz de nosotros o los problemas o las dificultades, sino que Dios Jesús está con nosotros. Y si estamos con Él, recibimos también su bendición, recibimos su protección. No hay problema, no hay trabajo de brujería, no hay enfermedad, no hay ruina, no hay nada que no se pueda superar, porque para Dios no hay nada imposible. Y seguimos leyendo, repasando la escritura, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas sus cosas en sus manos. Ha puesto todas sus cosas en sus manos. Es plenitud. Le ha dado todo el poder, la autoridad para hacer. Por eso es que cuando Jesús empieza a hacer todas las cosas, es no solo con el poder que Él tiene de ser el Hijo de Dios, sino la potestad que le dio el Padre. O sea, Él está en plena obediencia al Padre y el Padre le da su respaldo y le da ese poder de sanar, de liberar, de prosperar, de resucitar a los muertos y de resucitar Él mismo y traer esa salvación a la humanidad. O sea, a través de su sacrificio nos salva. O sea, es algo, un regalo maravilloso que el Padre le da a Él y Él lo toma con amor, a pesar de que no, en ese tiempo y en este tiempo, no se haya querido aceptar a Jesús como verdadero Salvador, sanador, liberador, maestro y la puerta, el camino para llegar a la eternidad, al reino de los cielos, a estar con el Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces ahí está haciendo una separación a todo lo que el conocimiento anterior había llegado, que está en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, y da una nueva opción y presenta realmente la opción única y verdadera de la salvación. Es algo que rompe con lo que los judíos estaban esperando, que a veces nosotros esperamos que o cimentamos, fortalecemos o aseguramos nuestra fe con los hechos materiales. Entonces, si Dios me da el dinero que necesito, si el Señor hace que esa persona me ame, si el Señor hace que ese trabajo se me dé, si el Señor me da esta salud, entonces sí lo reconozco, sí creo y estoy recibiendo, y realmente sí es. Lo que pasaba con los judíos, que no lo aceptaban, veían sus obras, veían sus milagros, veían sus signos y prodigios, veían el mensaje que Él traía y ellos no querían aceptarlo. Ahora vemos muchas cosas en nuestra vida. A veces esperamos milagros poderosos, extraordinarios, pero hay milagros sencillos. El milagro de respirar fuertemente, de amanecer, de despertarnos, de sonreír, de poder movernos. Eso es un milagro, y un milagro poderosísimo que Dios hace en nosotros. Pero como es algo tan rutinario y es algo que ya estamos acostumbrados, lo cual vino la pandemia a despertarnos y a que nosotros nos diéramos cuenta de que los supuestos patrones que tenemos de que todo está normal y que todo es común y todo es corriente, porque es la normalidad, no es ninguna normalidad, son milagros que Dios permite en nosotros, que ahora con el encierro, con la muerte, con la muecona, como yo la llamo, Isabelita, detrás de nosotros, podemos entender y comprender un poco más cuál es ese realmente el plan divino de Jesús, que no es más y es todo a la vez, que es la salvación, que no es solo acá. A veces pensamos y solo vivimos el momento, vivimos la circunstancia, buena o mala, la estamos experimentando y queremos seguir en esa experimentación y vivimos en ese contorno y no miramos, no alzamos nuestra vista a Jesús. No se levanta nuestra vista a Jesús para decir: Señor, yo quiero ir al reino de los cielos, Señor, yo quiero recibir esa parte de tu Espíritu Santo, Señor, yo quiero vivir aquí en la tierra el reino de los cielos, así sea una parte minúscula, pequeñita, para vivir esa alegría y esa felicidad de que después de esto, aunque aquí en la tierra Dios se manifiesta, Dios todo lo tiene en sus manos, Jesús todo lo tiene en sus manos porque el Padre se los dio, y eso nos permite a nosotros poder también recibir material y espiritualmente de su gracia, de su poder, milagros poderosísimos, aparte de los milagros cotidianos, que no los llamamos milagros sino la normalidad.
y que Dios permite que a través de lo que estamos viviendo y experimentando, nuestra fe también se fortalezca y que tengamos esa seguridad, esa fe de que el Señor, que Jesús es el Señor, el Salvador, y que iremos a la presencia del Señor para disfrutar de los bienes espirituales y de su amor misericordioso. Pero quien no cree en Él, dice la palabra, no experimenta esa vida, porque creer en Él no es simplemente decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, no, es experimentar, es vivir su amor, es vivir su ejemplo, es seguir sus enseñanzas. Cuando la Sagrada Escritura dice creer, no es simplemente decir yo creo en esto, no, es vivir, es experimentar. No experimentará esa vida, sino que está bajo el peso de la ira de Dios. ¿Qué habla de la ira de Dios? ¿Qué es eso? Es cuando tengamos que darle cuentas a Dios y Dios nos va a decir, bueno, Jesús vino, Jesús dio su vida, Jesús ha obrado milagros, Jesús lo ha amado mucho a usted, lo ha protegido, le ha colaborado y sin embargo usted no lo ha aceptado plenamente. Usted ha dicho Señor, Señor, como dice el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, ayúdame, Señor, colabórame, Señor, yo te quiero. Pero son a veces palabras vacías, porque no hay un compromiso, no hay una entrega total a Jesucristo, a su vida, a su forma de ser, de actuar, a sus enseñanzas, a esa transformación que Él quiere de nosotros. Entonces seguimos en el camino que nos hemos trazado, haciendo lo que nosotros queremos hacer, y a veces no entendemos de que lo que Jesús quiere para nosotros es la salvación material y espiritual, o sea, bendiciones materiales y espirituales, y nos dejamos llevar de nuestro capricho, de nuestra soberbia, de nuestra forma de ver, de entender las cosas, y muchas veces terminamos cometiendo muchos errores, y eso hace que nos lleve a estrellarnos, y las estrelladas son fuertes y son feas y son violentas, y después vamos corriendo ante el Señor y decimos Señor, pero es que mire, es que yo pensaba, es que yo creía, es que yo pensé, es que de pronto, y Jesús le dice no, es que el que no está, el que no siembra conmigo desparrama. Si usted no está conmigo plenamente, está yendo por el lado que no es, y eso lleva a la condenación, eso lleva a la separación de Dios, no porque yo lo saque, sino porque usted mismo se está sacando, usted mismo está perdiendo esas bendiciones, usted mismo está perdiendo la oportunidad maravillosa de experimentar la parte del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el vivir el reino de los cielos en la tierra y preludio al reino de los cielos.